Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. Creo que esto viene a confirmar la pertinencia de tener este tipo de conversaciones en el marco del proyecto de la Porteña Pintura. Soy Jefe Serrano, me toca el rol de establecer cierto grado de incitación o de moderación, si es que se corresponde, en lo que va a ser el diálogo asociado al ciclo que corresponde a pintura en persistencia. En este contexto voy a establecer como una especie de recuento histórico de lo que ha sido el proyecto de la Porteña Pintura en la ciudad de Valparaíso, específicamente un proyecto que es liderado por Francisco Olivares, pintor y gestor de cosas diversas, entre ellas la aceleración del campo de la pintura en la escena local y en la región de Valparaíso. El proyecto contempla tres momentos de análisis, tres momentos de debate. El primer momento corresponde a lo que se denomina pintura en resistencia. Se convocaron a diversos artistas bajo la línea curatorial de Samuel Toro. Estos artistas fueron de alguna manera convocados por ciertas especificidades que decía relación con su pintura. Por la pintura más bien que estaba asociada a una posición filosófica respecto de entender la pintura y producir pintura bajo ciertas condiciones específicas. Por eso el primer ciclo se llamó Pintura en Resistencia. En este segundo ciclo se llama Pintura en Persistencia, donde a diferencia de la primera tiene algunos elementos como por ejemplo la coincidencia en su mayoría de los participantes, que en una estructura curatorial que correspondió a mí establecerla, con la participación de artistas que tenían en común compartir finalmente el oficio de ser artista y docente. Ser artista y docente implica ciertas características específicas, en tanto el desafío y la pretensión de enseñar arte en Sudamérica, en Chile y en particular con espacios de formación académico que tienen una tradición basada como en las bellas artes, y en ese contexto Pintura en Persistencia de alguna manera nos hablaba de esta militancia, por decirlo de algún modo, de creadores, pintores y pintoras que venían produciendo bajo unas líneas bastante de investigación, pero ejerciendo también docencia. Y esto abrió un debate interesante que decía relación con una docencia que tenía cierta marca de que también haciendo docencia se puede hacer arte. Es una máxima que de alguna manera experimentamos con la presencia de un grupo de artistas que nos visitó en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Ellas venían de una escuela también municipal de la ciudad de Rosario, Argentina, y en ese contexto ellas plantearon e invitaron también a reflexionar respecto del rol de ser artista y docente. Cuando uno enseña ciertas cosas, una escuela, no nos olvidemos que no son otras cosas que cierta formación entregada, cierta convicción, cierta información entregada de determinada manera. Eso es lo que constituye como una escuela. Esa vuelta larga que me estoy dando es solamente para hacer la introducción y presentar a quienes hoy día nos acompañan. Y voy a partir por Carolina Encinas, licenciada en arte, pintora, participante del proyecto de la Porteña Pintura, licenciada en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Limache. Ha tenido una carrera muy acelerada, los últimos ratos la hemos visto con varias exposiciones acá en la región. Carolina. Nos va a dar una mirada seguramente a propósito de cómo fue su formación, su experiencia en Limache. Y luego corresponde presentar a Paz Castañeda, artista visual, también licenciada en arte, con una carrera bastante amplia. Su producción generalmente la antecede, una mirada también bastante crítica del trabajo que yo conozco de ella. Y también nos va a aportar una mirada y una perspectiva en el análisis de lo que es la escena pictórica local. Finalmente, mi colega y amigo Francisco Olivares, profesor de pintura, pintor,
artista docente también de la Escuela Municipal de Bellas Artes, es coproductor del proyecto Catalepsia y creador precisamente del proyecto de la Porteña Pintura. Bueno, toda esta presentación sirve como para hacer la introducción de lo que ha sido la experiencia, que apunta a generar los conocimientos y los debates necesarios como para establecer reflexiones necesarias, documentación y probablemente, y todos queremos que así sea, una pronta publicación de la sistematización de lo que ha sido la experiencia de la Porteña Pintura en Valparaíso. No existe documentación muy amplia en este campo. En los últimos 15 años no se ha escrito necesariamente todo lo que creo que se debía haber escrito, y creo que proyectos de esta naturaleza efectivamente contribuyen a abrir un debate, a reflexionar y a abrir críticamente una posición. Veo a muchos estudiantes, me pone contento eso, porque quiere decir que nuestras acciones siguen teniendo un valor en el campo de la persona. Así que con esta presentación, espero no haber omitido nada, ¿no? ¿Sí? Con esta presentación voy a abrir tal vez la conversación. Principalmente me gustaría invitar a quienes nos acompañan a entender esto como una conversación, un momento de reflexión, de intercambio, donde podamos efectivamente aprovechar esta instancia para generar un debate, un análisis, una reflexión en tanto lo que ha sido la experiencia de producir pintura en la región de Valparaíso en el contexto del proyecto de la Porteña Pintura. Así que la primera pregunta que voy a hacer como para incidir es ¿qué tal ha recibido el público y la participación en el campo de la pintura en persistencia? Esa es la pregunta que le voy a decir a Francisco. Bueno, primero saludarlos y agradecerles que estén acá, igual es importante para nosotros, para mí en general que estoy haciendo el proyecto, que es una hipótesis de trabajo, como me lo dice donde como comprobar un poco las instancias de la pintura, que no he visto la muestra de una pequeña explicación para quedar un poco más tranquilo de lo que se va a tratar hoy. Y esas son tres instancias de, no sé, son mucho más en la pintura, pero yo las acoto a tres, que tienen que ver con una pintura que tiene que ver directamente con pintura óleo, caballete, tela y lo más tradicional posible. Y la segunda instancia son todos profesores y algunos, exalumnos de la escuela de licenciados, que es la que está ahora, que tiene que ver con unas nuevas materialidades. Y la tercera con desplazamientos de la pintura. Son las posibilidades que incluso se ven durante el taller de pintura en la escuela. Y por eso invito a mi colega Paz Castañeda, que es profesora de la Universidad de Chile, pero hace clase en la escuela de Viña. Entonces un poco ponernos, ya habíamos compartido alguna vez, conversado sobre esto, y a Carolina también por lo mismo, porque viene con otras enseñanzas. Y un poco saber qué es lo que estamos haciendo en las escuelas de la quinta región. Yo invitaría al profesor César también que se acerque un poco más acá, por lo menos aquí adelante, para que opine, porque también tiene hartas cosas que decir. Entonces, dicho eso, de la exposición misma yo estoy súper contento de las dos que van hasta ahora, porque hemos tenido buena crítica, buena aceptación, harta visita. Entonces, no sé si está logrado la hipótesis, no, todavía faltan a la tercera instancia, por lo tanto no tengo claro si hay una escena, porque se llamaba de la Porteña Pintura y una cuestión de escena. Estaba tratando también de comprobar si había una escena local, por eso estaba Carolina también invitada, que viene de Peña Blanca, la Escuela de Limanche, a ver si en esta región, esto que está aquí, costero, costero, un poco hacia el interior, había una escena. Yo creo que falta tiempo para corroborar eso, pero como ejercicio de ponerse en escena y de ver algo distinto, incluso creo que en ese sentido nos ha ido bien, digamos, como que en este segundo periodo, proceso incluso, el mismo profesor César, porque lo invito, levanta un trabajo de una construcción muy periférica, todo es periférico, y eso hace que la exposición tenga mucha potencia. Entonces, no sé si lo han visto, todavía no quedan unos días, pueden venir a verlo porque igual es interesante. Pero bien, la verdad es que estoy todo contento. Interesante, sí. Y tal vez agregar otra pregunta que subyace al análisis, es decir, ¿por qué preocuparnos de pintura en la era digital? Uno podría hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Por qué insistir? ¿O cuál es el grado de vigencia contemporánea que tiene todavía la pintura en un mundo que está completamente pasado por otras operaciones en la comprensión del arte contemporáneo? Y tal vez esa pregunta que tiene un dejo de incitación, yo me gustaría, digamos, lanzarla a la mesa para ver, digamos, cómo percibe finalmente la práctica pictórica, aún vigente, como una práctica
de expresión dentro del campo de arte contemporáneo, con una vigencia que vale la pena seguir poniendo atención. ¿Qué opino? Sí, es complejo viendo la historia y cómo se ha ido desarrollando el arte. Primero, quiero contarle un poquito acerca de mí, que mi experiencia en la pintura partió como una experiencia bien técnica. Partí de pequeñita, primero como estudiante juvenil en la Escuela de Viña, después estudié odontología, una área de la ciencia. Una vez egresada volví a insistir y estudié como alumna libre en la Escuela de Viña nuevamente, y después ingresé como alumna regular en la Escuela de Bellas Artes de Lima, ya con una insistencia en la técnica principal. Por lo tanto, todo este desarrollo es más bien desconocido en el ámbito general de la población. Uno no tiene mucha constancia de lo que ocurrió con la pintura, y vengo a enterarme una vez que ya estoy ingresada en la Escuela de Bellas Artes. Por lo tanto, para mí fue un poco complejo el asumir este hecho de que la pintura estaba muerta en un primer comienzo. Esta frase que sucumbió y que sacudió hace tiempo ya, pero para mí fue algo totalmente novedoso. Y empecé a buscar cómo podía tomar esto, porque a mí lo que me gustaba era pintar. Pero claro, viéndolo desde ese punto de vista, la pintura siento que todavía tiene muchas cosas que decir. Porque a pesar del desplazamiento que hubo, en que ya el objeto mismo prácticamente desaparece, se cuestiona incluso lo objetual, por lo tanto, ninguna práctica de la que estamos haciendo en este instante ya sería, según los filósofos románticos sobre todo, prácticamente sería un arte que igual estaría inmerso dentro del concepto material y por lo tanto capital. Por lo tanto, todo fue prácticamente destrozado. Pero no podemos decir eso en consideración de que el arte sigue siendo un lenguaje válido. Hay muchas cosas que todavía se pueden decir, y que la pintura es uno más, o sea, no es menos que puede hacer la escritura o que puede hacer la poesía. Es tan válido, o incluso en algunos casos más potente, que el lenguaje escrito. Por lo tanto, en ese aspecto, y viendo toda la evolución que existió al respecto, cierto que todas las formas en la actualidad son válidas, incluyendo los desplazamientos internos dentro de la pintura, como la pintura por sí misma, siempre y cuando se enmarque quizás en de qué manera o qué es lo que estamos expresando. Claramente no son las mismas preocupaciones que había en el Renacimiento. Tenemos otro tipo, otro lenguaje y otras ganas de expresar, y por lo tanto, para mí sigue siendo válida la pintura. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Sí, igual me parece que la pregunta dentro del contexto del arte contemporáneo, del mundo contemporáneo, está un poco fuera de lugar, porque si hay algo que queda claro dentro del arte contemporáneo y del mundo contemporáneo, que todo es posible, que todo tiene un espacio, que todo tiene una legitimidad, solo por el hecho de existir. La importancia que tiene dentro la pintura, dentro de la multitud de medios digitales, técnicos que hay para producir imágenes, yo creo que tiene que ver con la manualidad. Hay una vuelta a la manualidad en general en todo, la aparición de la resurrección de los oficios, ya sea hacer zapatos o encuadernar o pintar. Hay una valoración de la manualidad después de vivir, o sea, como una reacción a lo que significa que todo sea mecánico, que todo sea rápido, que todo sea instantáneo, que todo sea reproducible. En ese sentido, cualquier actividad manual tiene hoy una vigencia mucho mayor de la que podría haber tenido hace 50 años atrás. La pintura o cualquier disciplina artística que se haga desde la manualidad tiene ahora ese tipo de vigencia, porque hay una sensibilidad que aprecia eso ahora mucho más de lo que lo hacía hace décadas atrás. Y por otro lado, la pregunta de si la pintura está, o sea, el tema de si la pintura está muerta, bueno, hay una respuesta que a mí me gusta mucho, que es de un artista
que se llama A Víctor Arica, y que dijo, si la pintura está muerta, yo soy necrofílico. Esa cuestión la dijo hace 20 años atrás. No sé. Para mí era como un emblema eso, o sea, ok, la pintura está muerta, yo soy necrofílico. Para mí, en mi formación, yo no estudié en la Chile, estudié en el glorioso Arcis, en la época buena del Arcis. Y ¿Será que es la distinción? ¿Será que es la distinción? sí, ¿Será la etapa mítica con profesores de artistas contemporáneos súper destacados. Y dentro de ese contexto de artistas contemporáneos, muy contemporáneos, la pintura para mí era como una trinchera de resistencia. Yo entré pensando que iba a ser ilustradora y terminé siendo pintora. De alguna manera mi rebeldía se encauzó en practicar la pintura. Y efectivamente en un medio de artistas tan experimentales siempre estaba la pregunta de por qué pintura. En mi caso yo hago una pintura mimética o realista, ¿por qué pintura y no foto? ¿Por qué pintura y no video? Entonces esa formación de resistencia a mí me sirvió para reflexionar mucho sobre cuál era el sentido de lo que yo estaba haciendo y me sirve hasta el día de hoy. Así que creo que la pintura ahora ocupa el mismo lugar que ocuparía cualquier expresión visual. Que la gente, la ventaja, digamos, de que la gente sigue identificando la pintura como el medio esencial del arte. La gente piensa en arte y piensa en un cuadro, al tiro. No piensa en una escultura, piensa en un cuadro. Entonces, esa es una ventaja porque de alguna manera abre la sensibilidad de las personas al tiro, ¿no? Es como, en ese sentido tenemos ese camino ganado, digamos. Pero para mí la vigencia de la pintura tiene que ver con una cosa súper importante, tal como en el siglo XIX, cuando se dice que la pintura ya queda afuera, porque en el fondo se inventa la foto, y como la pintura como medio de representación de la realidad queda superada por la objetividad de la foto, digamos. Ahora también el desafío es ¿qué hace la pintura cuando el tema de la belleza y el oficio están superados? ¿Qué lugar le queda a la pintura cuando esas dos categorías han sido ampliamente superadas desde Duchamp para adelante? Entonces, yo creo que ese es el cuestionamiento con el que uno tiene que trabajar constantemente. El trabajo puede tener belleza, puede tener oficio, pero eso no lo hace necesariamente un buen arte o arte contemporáneo interesante, digamos. Puede contener esas dos categorías y puede no contenerlas y ser igualmente interesante. Yo creo que ese es el tema que un poco... Estaría de acuerdo si yo puedo decir que superando la condición, si la validez o la pertinencia de la pintura sigue siendo o no, superando aquello y asumiendo que puede ser cierto, efectivamente su vigencia, la pregunta inmediata que surge es, bueno, entonces, ¿qué es lo que se pinta? ¿No? ¿Qué hacemos con estos medios y de qué nos hacemos cargo? Si efectivamente es una expresión humana y una herramienta finalmente de representación de la realidad, es cuáles son aquellos temas que deberían ser, digamos, el combustible del proceso pictórico y de la pintura en sí misma. A mí me pasa, perdón que lo interrumpo, me pasa, tal vez por eso lo mismo a la muestra, porque busco esa respuesta, me coincido muy bien con Paz, en términos de metodología de taller, y no solo de metodología, sino de convicción. Yo todo el tiempo me pregunto finalmente qué transmito a mis alumnos, y qué es, de dónde, como estás preguntando tú, estás afirmando, desde dónde nos paramos, de dónde miramos, qué hacemos con la lectura. Creo que el oficio es muy importante y por eso estamos acá hablando, porque los tres venimos de la escuela. Bueno, Paz tiene esa formación un poco más intelectual, pero tiene un oficio tremendo en su trabajo. Entonces, eso, ¿qué hacemos con el oficio? ¿De dónde nos paramos? ¿Qué es lo que miramos? ¿Cómo, si bien es válido ya hacerlo, la pregunta es, para mí, es cómo instalarse a los alumnos o cómo hacer reflexionar sobre qué hacer con la pintura, porque básicamente ese es el gran cuestionamiento de esta exposición y también de esta conversación. Esperaba que tú me dieras las respuestas, Paz, pero parece que pero en el fondo seguro que si estamos bien, y si ya llega un tema, ¿y ahora qué hacemos con esto? O sea, frente a la pregunta de qué se pinta, cualquier cosa, o sea, en el fondo cualquier cosa puede ser tema. La cuestión es cómo te lo planteas tú. Para mí, por ejemplo, es importante hacer una diferencia entre arte y artesanía.
Y en el fondo, ¿qué se pinta? Puede ser cualquier cosa, pero cuando tú haces esa distinción, la cuestión ya no es tan cualquier cosa. Hay que tener como al frente, digamos, hay que tener conciencia de la cuestión histórica, de los géneros, de los límites del lenguaje que uno maneja. O sea, en la medida que tú te planteas hacer algo, para mí, hay que tener en cuenta eso. O sea, en mi trabajo está dentro de la artesanía en la medida que yo repito una fórmula, un oficio, sin reflexionar ni elaborar, por ejemplo, cosas que ya han sido hechas. A mí me parece que puede ser bonito el trabajo, puede tener oficio, pero puede caer perfectamente en la categoría de artesanía, por ejemplo. Y en ese sentido, ya es como, ¿qué pinto? Bueno, pinto eso. Ok, súper válido, pero ¿es interesante? Tal vez no. O sea, se puede pintar cualquier cosa, yo puedo pintar esto o puedo hacer una pintura abstracta, pero el tema es si hay conciencia en el momento de hacerla de algunas cosas que son propias del lenguaje de la pintura. Hubo una instancia que estuvo nosotros como escuela, venimos al parque cuando estaba el custodiado, y se hicieron varias clínicas, varias residencias de alumnos, de los cuales ellos son herederos de eso y todo, Benjamín y el profesor César. Y justo nos decía, saquen la cabeza la técnica, y no sé si coincides con eso, que en el fondo decía, sí, pinten, hagan 1000 horas de dibujo, 1000 horas de pintura, pero si no son capaces de mirar desde afuera la técnica, no sirve nada también porque te estás repitiendo. O sea, yo creo que hay una cuestión súper relevante que aparece con el tema de la técnica, porque en el mundo en el que vivimos, en que el acceso a la información es tan grande, por ejemplo, está lleno de tutoriales sobre técnicas en internet. Entonces, tiempo para meterse en una técnica, acceso a la información para meterse en una técnica, va a haber cada vez más. El problema, claro, te metí a ver un tutorial de un gallo que pinta mal y sonaste, porque si la gente que no sabe va a ver que eso está bien, ¿cachai? Pero bueno, suponiendo que hay un cierto criterio para discriminar lo que está bien y lo que está mal, yo prefiero que las clases estén destinadas no a un perfeccionamiento técnico, porque estoy segura de que la gente va a pintar mejor en la medida que siga pintando, y eso va a venir como por añadidura, en términos físicos, y lo que sí es necesario es formar una mirada y un criterio para reflexionar acerca de la pintura, del medio que se está usando. Entonces, en ese sentido, ¿la técnica es importante? Sí, pero es importante en la medida en que eso acompañe lo otro. Si no está lo otro, la técnica puede ser súper vacía. Hay mucha gente que pinta bien, mucha gente que pinta bien, pero obras interesantes no hay tantas. Entonces, no es el tema técnico es como los abdominales, o sea, mientras más abdominales hagas, más caluga vaya a tener. Mientras más pintes, mejor vas a pintar. Entonces, las clases yo creo que son un espacio donde la técnica tiene que estar, pero en la medida justa. Yo creo que hay una cuestión de cabeza, ojo y mano que hay que estar equilibrando todo el tiempo y que no se puede escapar solo por el lado de la mano, solo por la cuestión rutiniana, ni tampoco por la cuestión intelectual. O sea, lo que a mí me gusta es la pintura. Y va a llevar el camino del medio. Es que el camino del triángulo equilátero, ¿cachai? A mí me gusta verlo de esa forma. Yo, en el tipo de pintura que yo hago, una pintura realista o comedia realista, el triángulo es equilátero, todos sus lados son igualmente importantes, todos sus ángulos son igualmente importantes, son exactamente iguales. La cabeza, el ojo, la mano, ¿cachai? Y ese triángulo permite entender súper bien cuando a alguien se le arranca la mano y termina siendo una obra lírica que no tiene ninguna reflexión, o cuando alguien está metido solamente en la cosa retiniana del parecido, ¿cierto? Descuidando que su mancha, su trabajo con el material sea interesante, o que ha dejado la cabeza en el velador, digamos. Entonces, creo que la técnica sí, pero no en solitario. A mí me pasa respecto al contenido, que después de la técnica, que a lo mejor ya la tenía más o menos ya mejorada, tuve una clase que era con Luisa Ayala, que era iniciación a la creación. Y eso fue vital, porque me decía, ¿qué quieres pintar? Algo bonito.
pero ¿cómo algo bonito? No sé, algo bonito para poner en mi living. No, tiene que ser algo que nazca desde adentro, que de las profundidades del inconsciente empiezan a aflorar la idea y empieza a hacer preguntas y a responder las preguntas. Y ahora estudiando es como una técnica casi dialéctica, filosófica, pero respecto a la pintura, porque al empezar a hacer preguntas y responder esas preguntas empieza a encauzar más o menos qué es lo que se quiere decir, como es algo muy personal la pintura, pero al mismo tiempo, como a mi parecer hay un inconsciente colectivo, que estamos inmersos todos en una sociedad, en una cultura con más o menos las mismas problemáticas, se van a ir repitiendo esas problemáticas en los artistas también, por lo tanto hay una conexión con el medio también, independiente de que la preocupación sea personal, igual aflora lo que sucede en el colectivo. Por lo tanto, siento que no es, ahí se empezaría a diferenciar quizás lo que es una artesanía, que vendría a ser solamente el objeto por el objeto, o el pensar por qué estoy haciendo esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busco? Por lo menos eso a mí me ayudó bastante en encontrar el camino y empezar a encontrar problemáticas donde antes no las había mirado. Y si pudiéramos entender lo que es esta experiencia, estos diversos orígenes formativos, suceden cosas respecto de despejar la incógnita de que efectivamente sigue teniendo vigencia la pintura como modo, ¿no? O saber uno, eso está resuelto. Entendiendo, incluso muy interesante, si se le da un triángulo ideal, pero un cuadrado perfecto, podemos seguir respecto a la figura geométrica, si agregamos otro elemento. Sí, el campo emocional es interesante que no aparezca dentro de la descripción del triángulo, por ejemplo. El campo de las emociones, que parece ser que son elementos que entiendo que para ti son importantes, las pulsiones entre Eros y Tánatos, como decía Mellado. Pero hoy, ¿qué hacemos con todo eso? ¿No? ¿Qué hacemos? Vamos a asumir que eso ocurre y que la hipótesis de trabajo, de resistencia, persistencia y desplazamiento son elementos que más o menos uno podría identificar una posición frente a estos supuestos modos de hacer y modos de pensar. Pero la pregunta también es, bueno, ¿qué ocurre? ¿Existe la capacidad o la intención de encontrarnos, de vernos, de reconocernos entre pares, por ejemplo? ¿Por qué resulta tan difícil las convocatorias o coincidir en diálogos simples en gente que se dedica a la pintura? Parece ser que de algún modo existe una tendencia por su propia práctica, tal vez por su manera de construirla, de que no podemos avanzar hacia perspectivas colaborativas, por ejemplo. ¿Será que estamos marcados por una forma de hacer y que la pintura contiene gran parte de ello que impide que establezcamos, si bien es cierto la pretensión de una escena es una pretensión que uno la pone por ahí arriba, pero por cierto que encontrar espacios de diálogo, de conversación, donde estos temas sean tan importantes como debatir, que se escribe, que se esculpe, que se piensa, que se construye en diversas áreas, pero la pintura parece ser que tiene en sí misma una condición que tiende como a separar, o todo lo contrario, solo no se han construido las instancias donde no hemos podido encontrar lo suficiente como para debatir estos temas. Difícil y triste pregunta, porque me pasa a mí, hace un año cuando parte esta exposición acá en el parque, voy al Consejo de la Cultura a pedir financiamiento para un catálogo, porque consideraba que era importante esta muestra, sigo considerando muy importante. Y cómo se llama, y me dice, está a cargo de los financiamientos, y me dice, ¿por qué a los artistas, por qué a los pintores? Si solo piensan en ustedes. No tiene ninguna bajada la pintura, no tiene ninguna interlocución social. Dice, sí, los artistas que están son todos interlocutores sociales, cosa que me preocupa mucho. Todos trabajan basado en un contenido social, no político, o tal vez sí político, creo que todo es político. Pero sí hay una preocupación por el territorio, por el cuerpo, cómo se afecta, cómo se daña en la ciudad del país. Y me dicen, no, así, no, porque los pintores son todos, terminan con sus cuadros, no son capaces, por ejemplo, de organizar esto, lo cual me duele mucho y por eso estamos acá. Era esa situación, o sea, la visión hacia afuera, hacia cómo nos ven a los artistas, a los pintores en general,
el ego, ¿ya? Es una cosa que por ahí nos dijeron alguna vez en un año académico, que el ego no nos deja crecer, es como complejo invitar al colega, incluso uno dice, invito a gente, no, que este sí, que este no, los se empiezas a realmente a segregar entre pintores, como decía artistas, porque eso es terrible. Yo creo que ahí hay esa cuestión de escena, eso creo que puede escribir un librito después, alguna publicación. En estos 18 artistas que están invitados, podrían ser muchos más. De hecho, perdona, tengo que interrumpirte esto porque es para ponerle un poquito más de benzina a lo que sigue el relato. Pero vamos a suponer que existe una oportunidad profunda, una especie como vibrato a lo que tú te referías tú, una especie de inconsciente colectivo, histórico, local, generalmente alimentado entre las redes sociales. Pero cuando le ponemos a este caldo, le ponemos un poquito de redes sociales, te vas a dar cuenta que me he topado, casualmente, porque uno transita que probablemente algunos actores del campo de la pintura local inmediatamente están con profundas crisis de que los nombres no correspondan a los que deberían estar, Claro, que eso no corresponde porque las cosas se hacen de determinada manera y nos vemos enfrascados. Yo me he visto enfrascado tratando de discutir con una cantidad con una actitud, ¿no? Finalmente hay un espíritu un poquito perverso, torcido, que implica el poner en tensión no solo el principio fundamental de lo que es el proyecto de la materia de pintura, sino que tratando de decirte cómo tienes que hacerlo. Cuando yo converso con muchos de ellos, no voy a nombrar ninguna, pero uno quisiera que a lo menos dijeran que le ha ganado a alguien y por algo, ¿no? Y por esa actitud humana, local, de ciertos pintores y pintoras, hace que se vuelva un poquito más difícil todavía. Y con eso lo dejo instalado ahí porque creo que es gran parte de lo que sigue, ¿no? Yo creo que es súper real eso. Yo creo que hay gente que quiere que las cosas sean a su manera. Eso pasa, yo creo que en todas las áreas. Todos no lo manejo, por supuesto, pero sí en el campo de la pintura me he dado cuenta, he abierto una puerta que no conocía y donde se instalan ciertas condiciones. De hecho, habían pintores invitados en la primera muestra que instalaban condiciones, saca a esta persona, que no te invito para esto. No te Sí, es que no. Claro, ya están condicionando quién es más disponible. Entonces, claro, finalmente, y creo que el fin de este conversatorio también es cómo crear una escena, ¿verdad? Como ustedes dos que vienen de distintos lados, yo de Valparaíso, el profesor de la Escuela de Viña, y Carolina del Limache. ¿Cómo hacer, por ejemplo, si alguien estudia pintura en el taller de pintura de la Escuela de Valparaíso o Viña o Limache? ¿Cómo dejar que no quede solo? ¿Ah? Que no pase esto que no está pasando, que de repente uno ve formado, no sé, voy a formar, y también del medio, que es bastante hostil con la gente que empieza, Sí, que termina. hostil, mezquino y claro, y es curioso porque vamos a suponer, además el mismo, ya vamos a saltar las autorresponsabilidades y la autocrítica no podría hacerse de respecto de a quién invita al cumpleaños, por ponerlo en metáfora simple. Pero además hay que entender que un medio es un medio de entorno, por ejemplo el Estado de Chile o la institucionalidad en su conjunto, que genera estos modelos perversos de fondos concursables, es como que nos encerran a todos, cerran la puerta durante un mes y nos tiran un pedazo de pan y se peleense, sáquense los ojos, mátense entre ustedes por tener acceso a este pedazo de pan. Y bajo esas condiciones solamente se va a salvar, no necesariamente el más fuerte ni la más fuerte, sino que se va a salvar a aquel que tenga la comprensión de hacer de pegar los codazos, los rodillazos y de ensuciar todo el proceso para quedarse con ese pan. Entonces, tampoco es garante esos modelos o no garantiza, más fácil, no garantiza que el mérito de la producción o la calidad de la obra se imponga por sobre otros. Entonces, también hay algo en ese modelo de que no existe una escena local y que finalmente está armonizada, que tiene estas patologías como los excesos de ego. Y yo creo que esos excesos de ego son porque no alcanza para todo. Entonces, también es un debate respecto a quienes tenemos todavía la pretensión y sentimos como el proceso pedagógico o de enseñar. Estamos formando, enseñando, transmitiendo información para qué, para allá, encaminar a las personas más allá que desarrollen sus talentos, sus habilidades intelectuales, sus capacidades técnicas, sino que también de alguna manera los acompañamos hacia un abismo brutal
donde si no nos genera las herramientas como de supervivencia, estamos hablando de personas, talentos que terminan en una debacle compleja. Y eso hay una responsabilidad, y uno debería debatir este tipo de cosas porque finalmente, ¿qué hace un egresado de pintura hoy, el 2020, vamos a suponer? Pauli, el 2020 va a ser tu año de egreso, ¿no? Pauli, ¿sí? ¿Qué hace hoy día un pintor en Valparaíso en una escena que es completamente caníbal? ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo establece? Bueno, tenemos profesores. Hable. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que tiene que haber, no sé, mucho de esto tiene que ver con la formación. O sea, eso pasa en todos los oficios, los zapateros, electricistas, siempre se van a estar pegando codazos. Ahora yo creo que es bueno aprender los oficios y todo eso, pero saber en función de qué. O sea, uno como pintor es como el músico, si al músico le piden un tango, pero también tiene que tocar un rock and roll, o lo que se le pida. Bueno, un pintor también puede pintar cualquier cosa, pero en función de qué. En mi caso, yo no saco nada con pintar como me enseñó en el Bellas Artes, porque es un modelo que para mí no funciona, porque yo vivo otras cosas. Estoy en el 2019 y lo que me enseñan es del 1800 para atrás. Entonces esas fórmulas, por un lado, funcionan como método, como disciplina, y eso es súper bueno. Yo trato también de transmitirlo a los chiquillos. Pero no es bueno seguir con ese mismo método, creo yo, porque ahí empieza este asunto de que si es arte o artesanía, porque cuando seguimos un patrón, ahí ya nos acostumbramos a una zona de confort. Entonces empezamos a seguir ese patrón ya funcionó, se vendió y todo eso, pero no entendemos para qué, en función de qué, para qué voy a pintar rosita o algo bonito cuando a mi alrededor hay gente muriendo, matándose en las calles. Se fijan, hay muchas cosas que están embarradas, ¿ya? Y entonces yo, ¿cómo lo podría traducir desde la pintura? ¿Y será necesario hacerlo desde la pintura? Por eso es importante entender el oficio desde la pintura, en mi caso, que tengo que empezar siempre desde el dibujo. Después sigo de la mancha, pero a veces digo, no, porque puedo ocupar un cartón, puedo ocupar tierra, puedo ocupar cualquier cosa, y eso me va a hablar, me va a dar una cierta información que va a aludir al lugar y su situación. Por lo tanto, estoy traduciendo lo que yo estoy viviendo, independientemente si es desde la mancha, desde esculpir o lo que sea. Entonces, cuando nos formamos con ese criterio, claro, nos topamos con otros tipos que siguen una misma fórmula. Y esas fórmulas y esos nuevos criterios entorpecen este tipo de conversatorio. Porque tú y yo no, porque ella y ella no. ¿Se fijan? Pero es una falta de visión, yo creo, desde mi perspectiva. Yo no estoy hablando con la verdad, solamente mi opinión. Que, claro, falta de perspectiva, de hacerse cargo de cómo trabajamos y para qué. Y para quién trabajamos, porque esto no es un tema de héroe, yo creo que es para la gente, como dice Francisco. Esto cumple un rol social, no es para uno, no es ni siquiera para ganar plata, esto es una pega súper suicida socialmente, ¿se fijan? Pero tiene un valor súper bueno que es hacerse cargo y vivir de verdad, vivir una realidad. Ojalá que estas realidades se puedan vivir tanto dentro, pero también distantemente, para poder comprender un todo un ejercicio, lo que digo a los chiquillos, no se acerquen a pintar tan cerca, vean desde lejos. Tienen el problema, pero véanlo de forma distante, van a poder entender el marco y tal vez encuentren una solución. O cómo terminar las manchas, qué sé yo. Y tiene que ver con eso. Si nos encerramos mucho en un patrón, vamos a seguir un patrón, vamos a ser artesanos. Pero los artesanos son buenos. Pero cuando hay artesanos con ego, algo pasa ahí. Y ese ego es el que no permite este tipo de instancias, creo. Yo creo que igual sobre el de cómo funcionan las cosas, bueno, está la institución del chaqueterio que se da en la farándula, desde la farándula al arte, la política, todos los mundos tienen esa cosa como tan chilena que significa echar abajo al que esté tratando de hacer algo, ¿no? Eso es propio de... Pero también tiene que ver con lo que tú decías, o sea, hay muchos artistas y pocas oportunidades, entonces cuando se presenta algo, hay una lucha feroz por llegar hasta ahí.
Y lo que yo quería decir es como que lo que contáis tú, Francisco, como que te decían, no, los pintores nunca hacen nada más que... Claro. Yo creo que tiene que ver con... El Consejo de la Cultura. El Consejo de la El que da la plata Cultura. al Consejo de la Cultura. Yo creo que la pintura, por el hecho de ser un trabajo solitario, tiene algo de eso, digamos, Claro. que uno está en un trabajo como medio tautológico ahí, uno con uno mismo y de qué se trata de uno, es como eso, digamos. Pero también no sé si es necesario pedirle a todo el arte que se trate de lo que está pasando ahora en el mundo o que tenga que estar aplicado a una función social. Yo creo que el arte no se trata de nada. El arte no es, cuando se le pide al arte que sea político, que sea relacional, que sea que hay algo a mí que no me cuadra, porque yo creo que todas las opciones coexisten y que uno tiene que ser auténtico respecto a lo que está haciendo. O sea, si alguien dice, oye, no, en realidad que lo importante es el arte político, así que ahora voy a empezar a hacer arte político. No, pues no funciona así, ¿cachai? Como voy a decir, oye, ahora voy a hacer un arte súper emocional, súper poético. Tampoco funciona así. O sea, el arte no se trata de nada. Yo me acuerdo cuando estaba en clase que yo tuve a Marisol de profesor crítico, decía, el arte, mientras más inútil, mejor es. Y me parece que está bien, porque todas las otras cuestiones son conocimientos aplicados, ¿cachai? Eso lo tiene la ciencia, eso lo tiene la sociología, las ciencias sociales. El arte no es eso. El arte es otra cosa. Tú puedes decir, el arte es expresión. ¿Expresión de qué? No tengo idea. En algunos casos será de la emocionalidad de la persona que lo hace, en otros casos será de su ideología, en otros casos será de sus inquietudes sociales, ¿cachai? Pero no es una disciplina que funcione de manera aplicada sobre algo. Y es parte de la gracia que tiene la cuestión, ¿cachai? Lo que dices tú. ¿Por qué uno se dedica al arte si en realidad todo va en contra de la cuestión? Es lo menos productivo que he conocido, ¿cachai? O sea, uno siempre pierde más de lo que invirtió, ¿cachai? ¿Por qué hace una estupidez? Yo me pregunto a la muestra, digo, ¿qué te tengo una exposición acá el 7 de septiembre, lo invito a todos, sábado 7. Una sala de 35 metros, ¿cachai? Por lado, 5 metros de altura, cualquier pintura que yo haga se va a ver como una estampilla. ¿Qué estupidez más grande, cachai? Yo estoy pasando como el hoyo. Lo estoy pasando mal, ¿por qué me meto en estos foros, cachai? No sé, lo hago porque es importante, cachai? Porque en un momento una idea me resulta urgente. Listo, llego, no tengo idea, es urgente nomás, no me puedo quedar tranquila hasta que lo haga. Algunas veces interesante, otras veces no sirve para nada, queda detrás de la puerta, ¿cachai? Pero como que yo creo que buscarle esa cosa aplicada, lo que dicen de la pintura, también la pintura de Duchamp para adelante, cuando dijo tonto como un pintor. Nosotros somos la rubia del arte, todavía, ¿cachai? ¿No? O sea, la tortita ahí, la pintura, la que no sirve para nada más que para poner arriba el sofá, ¿cachai? Y eso ya, listo, ¿sabes? Un prejuicio que lo encuentro súper desinformado de partida, ¿cachai? Y viene de donde viene, y punto. Yo en realidad no me caliento mucho con esas cosas, yo hago lo que tengo que hacer y punto. Y lamentablemente yo no tengo como la manera colaborativa de trabajar, como que no es parte de mi, ¿cachai? No podría ser auténtica en ese sentido. O sea, yo tengo como una eventofobia, o sea, como que no me gustan los eventos, no me gustan la inauguración. Para mí sería genial que todos vinieran y yo no estuviera el día siguiente. Sería genial. No me gusta, entonces la cosa colaborativa no va conmigo, ¿cachai? Si yo me la impusiera sería una impostación. Y yo creo que así hay gente. También, por ejemplo, yo hago flores, ¿cachai? Estoy haciendo ilustración botánica. Y tú lo veis de afuera y decís, oye, esta Laia pinta flores, es una señora que pinta flores. ¿Cachai? No veo así. Yo una vez pasé una tarjeta a un galerista y mi tarjeta tiene una Stromeria pulcra, que es una flor endémica de Chile, pintada. Y él me dijo, pero tú no pintas flores, o sea, por favor, dime que no, ¿cachai? Y sí. Ahora, ¿por qué lo hago? Me empezó con un interés súper formal, ¿cachai? De ganas de traducir esa cuestión. O sea, mirando a Fantal Latour, etcétera, ¿cachai? Un siglo XIX sí, porque esa es la otra. Siglo XIX, siglo que sea, el arte, y yo siempre lo digo, el arte permite poner la bandera donde uno quiera, ¿cachai?
O sea, mis siglos preferidos son el 17 y el 19, y mala wea, yo puse ahí mi casucha, mi bandera, hice una toma, ¿cachai? Y ese es mi lugar. Y si tú querés vivir en el siglo XXI, bacán. Y si tú querés vivir en el medioevo, bacán, igual, ¿cachai? Hazlo bien nomás, haz cosas Hay que ser el tema, hacerlo bien y de forma honesta. pero tú decías, no, es que flores, no sé qué, y resulta que yo me metí por una cuestión formal y él no se puede comprar, pero al final es el tema más contemporáneo de todos. O sea, patrimonio natural, yéndose a la cresta, ¿cachai? El cambio climático, toda la cuestión ecológica. Es lo más contemporáneo que te puedas imaginar. Hacer ilustración botánica de flora nativa para poder difundir, divulgar un conocimiento que es científico y que la gente cuide lo que no conoce por ahora y que la medida que lo conozca lo puede conservar. ¿Cachai? ¿Eso es contemporáneo? Sí, pero yo quise hacerlo porque era contemporáneo. No, pero está introduciendo lo que tú estás viviendo, a eso yo me refería. Sí, pero yo no me lo planteé al principio. Claro. Salió nomás, ¿cachai? Claro. Y salió y yo disfrutaba haciéndolo y de repente hago la conexión y digo, oye, qué contemporánea esta wea, ¿cachai? Pero no es algo que yo me puse al principio, oye, voy a hacer algo súper contemporáneo y me puse a hacer flores nativas, no. O sea, es como, no sé, yo tengo súper pocas reglas en ese sentido, ¿cachai? No creo, lo que sí creo que uno tiene que ser auténtico y no estar pintando el mono con algo que no es lo mismo. De eso se trata. Cuando yo igual puse ese ejemplo de la rosita y claro, tiene que ver con eso más que nada. Bueno, en todo caso, en la escuela del Paraíso hay una mirada, un seco que también me lo instala justo, ahí en fondo eso soy honesto, es decir, al traernos acá al parque nos dicen, bueno, contemporanicen la mirada. Entonces hacen una situación del paisaje, de lo que es el paisaje del Paraíso, y dicen, bueno, pero existe Portas Negras también. Entonces existe Montedónico, existen no pueden. Entonces, claro, me marca un poco eso a mí como profesor, también como artista, y que las problemáticas tenían que, porque había que ser, me decían hablar ahorita, que sean mejores personas. Digo, justo, pero entonces después nos destruyó la escuela, ¿no? Nos destruyó de un proceso muy justo Millán. Entonces nos destruyó en términos para que nos reinventáramos de nuevo. Entonces pasa esto, aparece este contexto, entonces hubo un momento en el cual Benjamín era alumno de tercero o cuarto año, no recuerdo, y el conflicto con Bolivia, que nos piden Cigala o algo así pasó. Y les digo, bueno, a ustedes les tocaba como artistas, como futuros artistas, estaban en la escuela aún, no eran licenciados, y que tomen el tema. ¿Cuál es la problemática con Bolivia? Que no es buscar responsabilidades, sino que visibilícenla de alguna manera como son ustedes, con su edad, o en el Perú, no recuerdo, con Bolivia. Y si hay que entregar o no a Antofagasta, piénsenlo como ustedes quieran, pero de alguna manera instalarles una preocupación contemporánea, que es una preocupación mía, porque a veces es cierto que se deja de lado eso. Lo discutimos con Carolina cuando ella hace un tiempo atrás me decía, no, la lectura, y de repente aparecen en ella también sus contenidos que a veces como joven creo que uno no solo es en esa trilogía que tú hablabas, en la parte, yo apoyo mucho al oficio y la cabeza, en que tengan una mirada, que tengan un pensamiento, ¿te fijas? Más que un oficio, uno de los dos dijo, están cortos los procesos de escuela, son 4 años, súper poquito, 3 años conmigo en la especialidad. Entonces lo que uno finalmente enseña es instalarle problemáticas, ¿no? Y el oficio lo van encontrando así como las conexiones las van encontrando, porque en el fondo es eso, terminan un proceso y cuál es su mirada del arte, cuál es su mirada de la sociedad, que sean mejores personas de cómo entraron, que no solo sepan un oficio, que no sé si se alcanzan a tener un oficio tal vez en primer año, es donde más tienen oficio, primero y parte del segundo año. Y lo demás lo tienen que construir. Entonces, construir su mirada, construir el oficio en relación a esa mirada, y eso es como importante, pues no sé si es lo vital, pero como la escuela Valparaíso también es tan aguerrida, entonces, bueno, seamos lo que tenemos que ser, pues tengamos que tener una mirada así. Y lo otro que tú hablabas recién, que me trajo, esto es una anécdota, nada que ver, me saco un poco, pero trabajamos en una obra que se llamó, ¿cómo se llama? Cuerpo Nova. No la junta. Y no sé cómo la haces tú o cómo lo recibiste. O sea, piensa compartió el IPE, sí, haciendo unas acciones de arte así tremendas y después termina pintando cuadros, ¿cachai? En medios informales, como algo súper superado, no sé, los años 40, pegándole una cuestión al cuadro. O sea, se da una vuelta gigante para volver después a una cuestión a un piso súper bastante convencional, digamos. Es
yo tenía la posibilidad de ir a otros países por razones familiares y ir a hartas exposiciones. Y, por ejemplo, Miquel Barceló partió también colocando muchas cosas, incluso un poco antinaturalista, que ponía hasta pelusa en su trabajo, y terminó pintando también. Se da la vuelta completa, o sea, no es poco habitual que muchos artistas contemporáneos partan haciendo el desplazamiento absoluto y regresen nuevamente a lo más clásico, entre comillas. Pero ya que estamos hablando de incidencia. Disculpa, ahí hay un punto que tiene que ver también como dijo antes, con la traducción y entender el fenómeno del arte más allá de lo que es pintura o de una forma o de la otra. O sea, igual cuando se entienden estos ciertos fenómenos visuales, uno después los puede hacer de como sea, y todos son válidos, o sea, desde la flor hasta, no sé, hasta Puertas Negras y todo. ¿Sí? Tiene que ver con eso, con entender esos fenómenos, ya qué dicen, o si no dicen nada, pero finalmente te están mostrando algo, una parte de la historia que uno está viviendo, qué sé yo, ya, pero tiene que ver con entender ese fenómeno. Chuta, empecé haciendo, no sé, performance y pasaron 30 años, 40 y terminé pintando. Pero eso es como... Ya que lo tocaste con Tony Fierro, estaba trabajando con Carlos Lepe, bien tu par de semanas trabajando acá y todo compartir. Y yo no pude evitar preguntarle por qué, siendo un referente importante del arte contemporáneo chileno, uno lo padre, madre, no sé, de la performance en Chile, ¿por qué pintaba? Y me dijo, Tony Fierro, de la vida real. ¿Qué está pasando? Se vuelve a cerrar. Así de brutal. Es que tú lo que estabas haciendo. Sí, pero se vendía porque era esto. Claro. Bueno, pero para poder entender O sea, eso. tú pegoteas unas cuestiones y no eres Carlos Lepe y no las vendiste. Porque era Carlos Lepe. Claro. Pero entenderlo de parte de él, me parece un acto. Súper poco auténtico. No, lo que yo iba a decir a propósito de esta vuelta a la pintura, yo siempre cuento la misma anécdota que lamentablemente anoté en una libretita una exposición en el Museo de Bellas Artes hace muchos años atrás, de unos italianos, y ahí había uno de los futuristas italianos, que no sé si era ya como no me acuerdo cuál era, y él había terminado sus días haciendo pintura realista, igual que Víctor Erica, que también partió abstracto. Y a él le reclamaba mucho de por qué había al final llegado a algo tan tradicional. Y lo que él decía es algo que a mí me hace mucho sentido porque mis clases de pintura son, ya cuando está muy avanzado ya no, pero en general de pintura mimética o pintura realista, por lo tanto hay mucha gente que encuentra que mis clases son muy anacrónicas. Porque yo parto poniendo un modelo, y por qué ponía un modelo, si tú pintas con fotos, en fin. Yo creo que la cuestión realista con el modelo y todo lo demás ayuda a empezar a mirar el mundo de otra manera. Esa es mi premisa, digamos. Pero lo que decía este tipo es que había llegado a la pintura realista porque de alguna manera era un filtro que le ponía a su subjetividad. ¿Cachai? Cuando tú decías, ¿dónde está la cuestión emocional dentro de este triángulo? Yo de verdad creo que cuando uno es auténtico en lo que está haciendo, el filtro, en este caso el realismo, la subjetividad se va a colar sola, ¿cachai? Es lo que decanta al final y no está puesto a propósito. Eso es lo único que tiene el realismo. Yo hago una clase, te pongo un modelo, hay 20 personas pintando, 10 personas pintando, el mismo modelo y todas las pinturas son distintas. Y no tiene que ver con las habilidades. ¿Cómo es eso? ¿Cachai? Ahí se filtra una subjetividad y tú veis que una persona tímida hace las cosas de una manera y una persona más extrovertida las hace de otra. Eso se cuela solo, ¿sí? Y a mí me gusta mucho eso, me gusta no ponerle la cuestión, como lo mismo que dice, no voy a hacer arte político, no voy a hacer lo mismo. El realismo me permite poner un filtro y que la subjetividad se cuele de manera lo más indirecta pero auténtica posible. De hecho, leí en una parte que cualquier obra, pintura o realismo, siempre va a estar desde un solo punto de observación, pero siempre va a ser abstracta, porque siempre va a tomar elementos y los va a abstraer. Siempre hay un elemento de reducción. Siempre hay un elemento de reducción. Por muy realista que intente ser, siempre va a ser abstracta. Entonces, por lo que tú dices, por la subjetividad. O sea, a mí me gusta mucho pensar, y es la palabra que más ocupo, es una palabra muy arciana. Hola Francisca, aquí ya fue una mía.
una palabra que se usaba que era la traducción. Entonces, tú tienes el modelo y haces una representación, pero en vez de decir representación se usaba la traducción. Y es muy buena esa palabra, porque en el fondo cuando hay una traducción, por ejemplo, de un idioma a otro, tú lo traduces literalmente palabra por palabra. Tú traduces y formalmente sale otra cosa. Hay una realidad y tú la representas, pero es inevitable hacer una traducción, de acuerdo a tus limitaciones, pero también de acuerdo a tu forma de ser, que probablemente tú ni siquiera eres consciente. Respecto a la pregunta que habían dicho anteriormente de el reunirse o el hacer colectivo, yo tengo la experiencia de pertenecer a un colectivo, gracias a Francisco. Yo creo que las instancias hay que buscarlas también. Uno se queda sentado esperando a que lleguen las oportunidades, que claramente es más difícil, pero agruparse es una oportunidad si lo que se quiere es mostrar. Y me ayudó mucho que Francisco agrupó un grupo de mujeres y nos hicimos al final más bien amigas y seguimos en el camino y seguimos produciendo y insistiendo y buscando lugares para exponer y buscando motivos y reuniéndonos. Y esa es una instancia también personal, porque nos podríamos haber quedado con eso nomás, pero seguimos y dijimos, esto tenemos que mantenerlo en el tiempo. Y yo creo que va mucho también del ímpetu personal, y si el resto está en desacuerdo o no quiere, no sé, tira malas vibras, por decirlo, hay que dejarlas pasar, porque eso, como decían, pasa en todas las profesiones, en todos lados, y depende de la fortaleza, son inseguridades de repente proyectadas desde el otro punto de vista. A lo mejor sienten que el problema es de ellos, no es de la persona que esté instalada en la escena propiamente tal. Por lo tanto, es moverse e intentar y participar y postular independiente de lo que diga el resto. Sí, yo igual como experiencia personal sobre lo que tú decías, en el fondo qué pasa con los alumnos que se van formando, al menos yo también trabajé así al principio como muy aplanada con algunas personas amigas, con las que sentía no tenía solo el lazo emocional, sino que también de vinculación del trabajo. Y sí, armamos un pequeño bloque al principio que nos ayudó en el fondo, reafirmar nosotros las ganas de exponer, las ganas de hacer cosas, y también nos juntábamos mucho como a corregir, o sea, a ver lo que otra persona estaba haciendo y armar como una especie de corrección fraternal, digamos, pero súper útil en ese tiempo porque no había tanta gente que se dedicara a la pintura en ese momento, entonces era importante esa asociación. Y creo que es lo mejor, digamos, o sea, armarse un clan, una tribu que te sirva como para mantener el hilo del trabajo, que siempre están como... A nosotros nos pasó algo similar. Yo creo que ellos dos, más otros que no están acá, fueron un grupo muy yo les decía guerrero, realmente son guerreros porque la Escuela de Bellas Artes tenía una tradición, eran 5 años después de Bellas Artes para eso, y una tradición en el oficio y 0 reflexión, o sea, no había un tiempo, no sé si se junta. No había más que eso, entonces claramente era una escuela que sí tenía mucho oficio, que podías instalarte con algunas cosas, pero que estaba así un paradigma. Y por ahí nos instalan, nos preguntan, y todo era muy neoexpresionista, todo avanzaban del 95, que termino yo, 95, todo era neoexpresionista, se da lo mismo, el que terminaba la primera escuela era neoexpresionista. Claro, entonces cambiar ese paradigma, los análisis de la misma imagen, porque los análisis eran complejos, eran básicos. Yo tenía que llegar con una obra, por ejemplo, alumnos míos que lo evaluaban la composición central, entonces llegaban con Pablo Burja, 1956, la bola al medio, tenía que hacer ese ejercicio para poder, pero esa era mi batalla, entonces por final necesitaba guerreros, y ahí los chiquillos creo que lo hicieron, finalmente fue cambiar un paradigma que costó bastante instalarlo en la Escuela de Bellas Artes, en que no es que no abandonáramos el oficio, sino que tuviésemos una mirada un poco más contemporánea, donde se incluyeran ciertos, por decir el profesor César, que hay cosas que pueden ser pictóricas, pero también otras que pueden venir desde la pintura y que se trasladan un poco. Hay un poco el ejercicio que viene en la siguiente muestra. Pero costo, yo creo que como coincido contigo, creo que se necesita un grupo de gente que cambie.
Ahora yo soy peleador y guerrero, entonces ahora digo, ¿cuál será la nueva batalla? Yo estoy en ese género de conversación, ¿cuál será? ¿A dónde apuntamos? Yo creo que esto es para meter la cuchara nomás, que yo no lo digo acá solamente establecer el puente, pero hoy día aparece una frase, estaba escribiendo un texto a unas publicaciones y me aparece una frase que es recontra village, pero funciona súper bien respecto a lo que nos convocaba, y es que respecto de estos fenómenos, nada cambia si nada cambia. Parece casi japonés. ¿Ah? Casi japonés. Sí, claro, un haiku de esos que te reparten en la micro y la tarjeta, ¿no? Claro, camina derecho si no te Claro, caerás. claro. Sí. Si no te caerás. Claro, camina derecho si no te caerás. Nada cambia si nada cambia. Pero implica, y esto es para reforzar un poco cómo sigue teniendo sentido, y esto tal vez me estoy acercando un poco a cerrar porque yo tengo el encargo de que sea una hora, y ya estamos en la hora. Es decir, instancias como esta, donde podemos debatir, donde podemos encontrarnos. Yo no recuerdo haber charlado contigo nunca antes. Y estamos a 20 minutos, seguramente. Conozco tu trabajo, no hemos charlado mucho más. Instancias como esta, de volver a encontrarnos, de reafirmar que es posible operar en tribu, en proceso, reconocer lo que fue esos años donde lo que nosotros estábamos haciendo era tremendamente subversivo, y que finalmente hayan salido, digamos, no solo fueron estudiantes de esa época, sino que eran como bien dice el profesor Olivares, eran guerreros que de algún modo estaban dispuestos a asumir esa condición de cambio. La escuela, sobre todo para los más jóvenes que querían entrar a la escuela que ustedes conocen es una escuela que no tiene absolutamente nada que ver con la escuela que nos tocó a nosotros. Y es más, era abrir estos debates, este solo hecho era simplemente impensable en esa época. Insistir, incluso hoy, en instancias como esta, el proyecto como el de la Porteña Pintura, el proyecto Catalepsia, fue en su momento, y otros que ya vendrán, más publicaciones que esperamos salgan pronto, no hacen más que confirmar el hecho de que si no somos capaces entre nosotros y nosotras de establecer un diálogo, una conversación abierta y franca, honesta, como decías tú, ¿no? De no perder esa honestidad necesaria y urgente, creo que se me ocurre que es la única fórmula de poder avanzar en la construcción de una escena local. Una escena local que nos podamos ver, reconocer y construir desde el campo de las artes, de la visualidad, desde elementos de la ética de la imagen, del acontecer, de la contemporaneidad, cualquiera sean las opciones que uno elija, pero que efectivamente experiencias como esta, como la Porteña Pintura, el archivo de registros que está quedando en este momento, son efectivamente ejercicios que vale la pena fortalecer y consolidar. Me quedan unos minutos, no sé si queremos cerrar o damos una vuelta más. Si alguien quiere preguntar, ¿no? Eso, abrir el debate, la conversación. Reclamen ahora. Sí. No tienen por qué estar de acuerdo con lo que piensan, ni menos con lo que dicen. Exacto. Bueno, no importa. Yo quería dar las gracias porque yo no estoy en la exposición y o sea, agradecí harto que me invitaran sin estar en la exposición, o sea, lo que desmiente un poco esta cosa de grupo así, de que están solos los amigos y no sé qué, porque yo no, en realidad no somos amigos, Claro. y no estoy en la exposición, y igual me invitaron, me encontraron que... Igual pensaron que podía ser válido mi punto de vista, así que gracias. No, yo todo lo contrario, agradecido, lo digo públicamente, una gran profesional, ambas. Y eso, compartir, le agradezco eso, que no sea así, que sea en el fondo, los veces hemos compartido las mismas circunstancias y hablando lo mismo, tal vez. No sé si lo mismo, pero de lo mismo. Exactamente igual. Entonces, nada, pues agradecerte y agradecer a ustedes también, que es súper importante que estén acá para escuchar y para saber que hay un eco de lo que decimos. Eso. Así que un aplauso para ustedes también. Muchas gracias.